quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven, ven y deleítate
concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré,
Vamos a alabarlo. Porque grande eres, Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio en mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Oh, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Vamos. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuente de mi salvación, mi alto refugio en mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Una pequeña reflexión antes de nuestra oración. Y abramos nuestras Biblias en Isaías 48, que dice: Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. Todas las palabras del Señor se cumplirán. Su palabra no tiene fin ni tiene fecha de caducidad. Su palabra es eterna. Isaías está escribiéndole aquí a un pueblo que se encontraba en medio de la angustia, de la desesperación. No tenían esperanza y fuera de eso había un caos y una ceguera espiritual muy profunda. Su confusión era tal que se parece a nuestros tiempos, no podemos negarlo. Pero en medio de esa crisis, Dios estaba trayendo palabras de esperanza, estaba trayendo palabras de consuelo, de restauración, de perdón. Nunca olvidemos que el Señor
está hablándonos a través de su palabra cada día y ante cualquier circunstancia. Por eso, fija tus ojos en Jesús a través de su palabra. Amado Señor, queremos en este día venir delante de ti con acciones de gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es inmutable en este mundo cambiante. Gracias por tu palabra, Señor, que produce gozo, paz y esperanza en nuestras vidas. Gracias por cada una de ellas, Señor, porque en su momento han venido y han sido refrigerios y bendición para nosotros. Gracias porque podemos hablar de tus obras maravillosas, porque siempre escuchas nuestras oraciones y por tu palabra que siempre nos edifica y nos levanta. Solo en ella habita nuestro descanso. Allí nos enseñas que eres nuestra roca, nuestra torre fuerte, que tus promesas nos muestran que eres nuestro protector, eres nuestro refugio. Tenemos sed de ti. Todo nuestro ser te anhela, amado Señor. Tu amor es mayor que la vida misma. Por eso en este día, Señor, hoy nos disponemos a alabarte, a bendecirte, a invocar y a exaltar tu precioso nombre. Tu palabra es segura, Señor, y podemos estar confiados en ella y satisfechos con ella. Llevamos, Señor, cada día tu palabra en nuestro corazón y llévanos también, Señor, para poder encontrar las respuestas que muchas veces necesitamos en medio de las distintas circunstancias. Mira nuestra congregación con ojos de misericordia y compasión. Señor, gracias por cada miembro, por cada familia aquí representada. Gracias porque has sido fiel. Gracias porque Señor, cada vez que abrimos la palabra, tú nos estás edificando, nos estás enseñando y nos estás trayendo paz, nos estás trayendo dirección. Por eso en esta mañana ponemos delante de ti la palabra que trae la pastora para edificar nuestras vidas. Nos disponemos a recibirla, Señor, con corazones agradecidos. Que esta palabra se selle no solo en nuestras mentes, sino en nuestros corazones y que produzca el querer como el hacer, Señor, y el fruto que tú has establecido y por lo cual la has enviado. Te bendecimos y te damos gracias por todo tu amor y tu gran misericordia, amado Señor. En el nombre de Jesús, con acción de gracias oramos. Amén y amén. En aquel tiempo, Canaán era habitada por el pueblo de Israel, entre los cuales estaba un joven llamado José, que junto a su hermano Benjamín eran los hijos menores de Jacob. José era el favorito de su padre, y por esta razón le regaló una túnica de colores que lo hacían especial, causando así envidia entre sus hermanos. Una noche José tuvo un sueño y vio que la luna, el sol y 11 estrellas se inclinaban ante él. Despertando emocionado y muy feliz, salió a gran prisa a contarle el sueño a su familia, pero sus hermanos, llenos de envidia, lo miraron aún con mayor desprecio por esto. E incluso su padre Jacob se enojó y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos arrodillados ante ti? Y así todos ignoraron a José y ninguno llegó a creer en sus sueños. Sus hermanos siempre habían rechazado a José por ser el favorito y ahora mucho más por el sueño que Dios le había dado. Así que decidieron echarlo en un pozo y más tarde acordaron venderlo como esclavo a los egipcios. José, siendo esclavo en Egipto, pasó por oficios muy duros, pero la mano de Dios siempre estaba con él y ascendía en el lugar donde era puesto. Sirviendo a un egipcio, fue llevado a la cárcel injustamente, pero fue allí donde descubrió que Dios le había dado el don de interpretar los sueños, pues así lo hizo con 2 compañeros en la cárcel y después con el faraón.
De esta manera llegó a ser el segundo al mando en todo el reino de Egipto y ser conocido por su gran sabiduría y poder. Al llegar el tiempo de sequía a Canaán, la familia de José se vio obligada a ir a Egipto, pues ya no tenían nada que comer. Ese fue el momento que Dios usó para que José y su familia se reconciliaran. No fue algo fácil para José, pues había sufrido mucho a causa de sus hermanos, pero él logró perdonarlos y se alegraron en gran manera al saber que estaba vivo. Jacob recobró sus fuerzas y su familia fue salvada gracias a que José fue fiel a Dios y siempre creyó en el sueño que él le había confiado. El Señor le reveló muchos sueños a José. Veía la luna y estrellas postradas ante él. Su padre le regaló una túnica genial. Era de muchos colores, lo hacían especial. El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él. Le mostraba lo que iba a hacer y no había nada que Era el hijo de Jacob y su sueño le contó a su padre y hermanos, pero no les gustó. El Señor lo colocó en un lugar de autoridad y a miles de personas él pudo ayudar. El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él. Le mostraba lo que iba a hacer y no había nada. Dios sanó, a su familia perdonó y lograron convertirse en una gran nación. El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él. Le mostraba lo que iba a hacer y no había nada de Muy buenos días, amados hermanos. Los extrañamos mucho y nuestro mayor deseo es estar otra vez juntos para poder abrazarlos y estar con ustedes. En esta mañana les doy gracias porque la familia para orar es la mía, aquí con mi nieto Samuel, y le queremos dar muchas gracias a Dios porque siempre ha estado con nosotros, porque no nos ha abandonado.
Recordemos el salmo que dice: en todo tiempo bendeciré a Jehová y no olvidaré ninguno de sus beneficios. Así es que nosotros en esta mañana queremos dar muchas gracias al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros. Samuelito. Gracias Dios por darnos un día más, por tener confianza en nosotros y por protegernos. Amén. Gracias, hermano. Amados hermanos, muy buenos días. Es un gusto saludarles y un privilegio para mí en esta mañana poder orar por una familia que queremos muchísimo, que apreciamos muchísimo, y es la familia de Miriam Padilla, como lo hemos visto, y su nieto Samuel. Vamos a orar conforme han sido sus deseos, que son de gratitud y por haberlos guardado en medio de todas las circunstancias de todo mal. Amado Señor y Padre bueno, queremos agradecerte por el privilegio, Señor, que nos das hoy, esta semana, para orar por la familia de Miriamcita Padilla, de su nieto. Gracias, Señor, por por traerlos a ellos, a nuestra congregación, y hacerlos parte de esta familia cercana que nosotros queremos y apreciamos tanto. Gracias por su servicio, por su amor, por su gozo contagioso, Señor, en medio de nuestra iglesia. Y que, como dice ella, Señor, por sus abrazos que siempre manifiestan el gran amor que ella siente por cada hermano de nuestra iglesia. Queremos darte gracias, como ellos dicen, amado Rey, porque los has guardado del mal, porque has estado ahí para ellos, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las diferentes circunstancias que han tenido que atravesar en medio de esta pandemia. Tú los has sacado victoriosos, les has dado todas las bendiciones que han necesitado y no les ha hecho falta ningún bien. Amado Señor, gracias por el corazón de Miriamcita, por la sabiduría que tiene para saber educar su nieto en los caminos del Señor. Sabemos que él llegará a ser un hombre de bien, porque Miriamcita ha sembrado tu palabra y le ha enseñado al niño a poner sus ojos en ti. Gracias, Padre precioso. Sígueles prosperando, sígueles edificando, y Señor, que cada día sean llenos de tu presencia y del entendimiento que por tu Espíritu Santo viene a sus vidas. Los bendecimos en tu nombre, Señor, con acción de gracias. Amén y amén. Querida familia, muy buenos días. Me alegra darles este saludo dominical al reunirnos una vez más para ser edificados por la palabra de Dios y para gozarnos de los elementos litúrgicos que hemos preparado para este día. Continuamos con este fuerte invierno y nuestro departamento del Valle se encuentra en emergencia debido precisamente a la ola invernal y a todas las familias damnificadas que está dejando este invierno a su paso. Está bien complicada la situación para el Valle del Cauca, con dos siniestros tan difíciles de enfrentar, la pandemia y ahora el invierno. Debemos seguir siendo muy sensatos y juiciosos, permaneciendo en casita. Recordemos que el invierno, debido a las bajas temperaturas y a la humedad excesiva, pues atraen todos los virus conocidos y no queremos enfermarnos por estos días, así sea de una simple gripa. Así que a cuidarnos mucho. Permaneciendo en la palabra de Dios, nuestro énfasis de mes, un tema que es muy importante para nosotros como creyentes, ya que nuestra fe basa su crecimiento y consolidación precisamente en las Escrituras, en la frecuencia y avidez de su conocimiento, factores relevantes con los que nos acercamos a ellas. Si revisáramos en la historia de todos los grandes mártires que están registrados, encontraríamos un común denominador entre ellos, la Biblia, las Escrituras. Muchos de estos mártires del cristianismo perdieron la vida por defender con ahínco las verdades de la Biblia.
porque no permitieron que fuera tergiversado su mensaje, porque incluso dieron todo para protegerla. Hombres como Martín Lutero, que se encargaron de traducirla al idioma común para que todo aquel que supiera leer tuviera acceso a ellas y conocieran de primera mano las verdades dichas allí por el Señor. Fueron perseguidos encarnizadamente por la misma iglesia, por sencillamente querer compartir las escrituras con el pueblo. La palabra de Dios fue escrita, dirigida, inspirada e iluminada por el Espíritu Santo, no para unos cuantos, como se pretendía en la Edad Media. Era para todo aquel que genuinamente se acercara a Dios y quisiera escuchar su voz. Algo a destacar en estos mártires de la iglesia era la pasión con la que se acercaban a la Biblia, el respeto y la devoción por lo que allí estaba escrito. Estaba leyendo en una ocasión un testimonio de una mujer que contaba que había viajado a la finca con su familia para pasar un tiempo de vacaciones y entró a la sala donde estaba el abuelo y se sentó junto a él para acompañarlo un rato, y mientras tanto se puso a leer una revista. Como no le encontró temas de interés a la revista, entonces ella cogió y la tiró encima de la mesita de centro, pero en ese momento se dio cuenta que su abuelo se incomodó, ¿no?, con el gesto. Parece que algo que ella había hecho le había molestado. Cuando se fijó bien en la mesa, se dio cuenta que había descargado con fuerza la revista sobre la Biblia del abuelo. Para él su Biblia era algo muy especial, era su tesoro. Por lo tanto, no le gustó que se lo hubieran golpeado. Él consideró ese gesto una falta de respeto con su libro sacrosanto. Cuando yo fui seminarista en una clase del Nuevo Testamento con el pastor Gustavo Sánchez, ustedes lo conocen ampliamente, él fue mi maestro allí en el seminario. Una noche enseñándonos acerca del valor de la Biblia, recuerdo que para ilustrarnos, la puso en el piso, puso la Biblia en el piso y se paró sobre ella. ¡Ay Dios! Obviamente ustedes no se imaginan, eso levantó ampolla en más de uno de los estudiantes. Yo recuerdo que uno de mis compañeros salió furioso de la clase. A mí algo se me movió negativamente ante ese gesto que vi en mi profesor. Pero después entendí, cuando él nos explicó la enseñanza, entendí lo que él nos quería enseñar. Lo importante y santo de la Biblia no es el libro como tal, sino el contenido de él. Tú puedes tener una hermosa Biblia con cantos dorados, con tapas de piel, muy linda, muy grande, en el centro de tu sala, encima de una mesita hermosa. Pero si ella no te habla, si tú no accedes a ella para su lectura y para su aplicación, pues no te sirve de nada. No cumple su cometido. Hay quienes ven la Biblia con la santidad equivocada. Ahora, eso no quiere decir que no la consideremos como algo muy especial dentro de nuestra biblioteca. Ella debe tener un lugar especial en la casa, digamos que sí, pero el lugar más especial lo debe tener en nuestro corazón. Hay cosas que nos apasionan, por ejemplo, un hobby, una carrera, una comida, una persona, y le entregamos toda nuestra esencia. Pues eso mismo es lo que la Biblia nos exige a nosotros en nuestra relación con Dios. El abuelo de la historia la consideraba intocable porque era la voz de Dios para él, de ahí que la viera como lo más sagrado. Bueno, su nieta sí lo entendió. La Biblia debe despertar en nosotros esa pasión que nos lleve a buscarla, a querer estar frente a ella, a escucharla, es más, a enseñarla a otros en todo su contenido, comprometiéndose a seguirla y a obedecerla. El título de nuestra reflexión en la mañana de hoy es Renovando nuestro compromiso con lo escrito en la palabra de Dios. Y está basada la enseñanza en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículos del 1 al 3. Un hecho histórico importante dentro del pueblo ante el descubrimiento en una excavación de las Escrituras, o en su momento el libro de la Ley de Dios. Quiero invitarles a que leamos estos 3 versículos que nos permiten dar un vistazo del significado del libro, tanto para el rey como para el pueblo en aquel momento. Ahí en pantalla lo tienen, segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículos del 1 al 3, que dice así. Entonces el rey mandó llamar a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén para que se reunieran con él. Luego el rey y todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén y los sacerdotes, los profetas y la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande, fueron al templo del Señor. Allí el rey les leyó en voz alta todo lo que decía el libro de la alianza que había sido encontrado en el templo del Señor. Luego el rey se puso de pie junto a la columna y se comprometió ante el Señor a obedecerle,
a poner en práctica fielmente y con toda sinceridad sus mandamientos, mandatos y leyes, y a cumplir las condiciones de la alianza que estaban escritas en el libro. Y todo el pueblo aceptó también el compromiso. Tremendo compromiso tenemos aquí frente a las Escrituras, partiendo de la cabeza, de la autoridad máxima del pueblo de Judá. Para poder comprender mejor este pasaje de estos 3 versículos que acabamos de leer, es necesario contextualizarnos un poquito. Miren, el rey que se menciona aquí es el rey Josías. Su historia la encontramos en el capítulo 22 de este mismo libro de Reyes. Josías fue hijo de Amón, rey de Judá, y el cual fue entronizado a la edad de 8 años. La historia lo ubica en el año 638 a.C. Rey ubicado al sur de Judá y quien dirigió el movimiento de renovación más grande que este pueblo jamás había experimentado después de los días de David y Salomón. El reino del norte ya había sido llevado al cautiverio durante el reinado de Ezequías en el sur, quien fue otro buen rey. Después de Ezequías reinó su hijo Manasés y después de este Amón, ambos reyes malvados quienes reinaron en Judá. Cuando Josías llevaba ya 8 años en el trono, o sea, tenía más o menos 16 años, se propuso actuar conforme a las leyes de Dios y para ello comenzó a reformar la vida de la corte según su voluntad, con lo que comenzó a extirpar la idolatría y todas las prácticas que estuvieran contrarias a la ley de Dios. Cuando llevaba 18 años en el trono, decidió restaurar el templo y resultó que excavando para tal vez arreglar los cimientos de este, el sacerdote Hilcías encontró una copia del libro de la ley, libro que le hicieron llegar al rey Josías. Recordemos que cuando la persecución bajo Manasés, los escritos sagrados fueron perseguidos para desaparecerlos. Así que al parecer esta copia que estaba en el santuario del templo o se salvó del saqueo y de los daños o fue escondido allí para preservarlo. Bueno, la verdad no tenemos claridad en ese punto. Nos dice la escritura que cuando el rey Josías conoció el contenido del libro que encontraron, quedó profundamente tocado en su corazón por la profecía que anunciaba allí las terribles consecuencias de abandonar al Señor. Ya vamos a revisar de qué se trata. Me preguntaba yo esta semana mientras leía este texto que quiero compartirles si este mensaje es también para nosotros hoy, dado todo lo que estamos viviendo. Sería bueno considerarlo y es lo que vamos a hacer en esta mañana. Quiero invitarles entonces a que analicemos en las palabras de estos 3 versículos 3 acciones dichas por el rey a todo el pueblo en lo concerniente a la lectura y aplicación del libro de la ley de Dios y lo que hoy conocemos nosotros como la Biblia, para que nosotros también podamos mirar y renovar nuestro compromiso con la palabra de Dios, para que veamos si estamos leyendo realmente nuestra Biblia, para que nos confrontemos en si estamos cumpliendo lo que allí está escrito, así como lo encontró el rey Josías. Veamos entonces la primera acción, ahí la tienen en la pantalla, convocatoria a los líderes. Entonces el rey mandó llamar a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén para que se reunieran con él. Luego el rey y todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén y los sacerdotes, los profetas y la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande, fueron al templo del Señor. Como les decía en la introducción, Josías, al mandar a restaurar el templo, resultó que encontraron enterrado el libro de la ley de Dios, y el cual se le fue llevado hasta su presencia, y yo quisiera que leyéramos textualmente el capítulo 22, versículo 10. Mire cómo dice: también informó Safán al rey de que el sacerdote Hilcías le había entregado un libro, y lo leyó Safán al rey. Lo interesante aquí es que Josías escuchó con mucha atención lo que le estaban leyendo y tuvo varias reacciones importantes. Mire, la primera, dice la Biblia que se rasgó las vestiduras. Capítulo 22, versículo 11. Al escuchar al rey lo que le decía el libro de la ley, se rasgó la ropa. Y su segunda reacción, trascendente. Algo para destacar es que él no fue indiferente a nada de lo que escuchó. Todo lo contrario, miremos lo que hizo. Versículo 12 del capítulo 22. Y enseguida ordenó a Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán, el cronista, y a Asaías, oficial del rey: vayan a consultar al Señor por mí y por el pueblo y por todo Judá en cuanto al contenido de este libro que se ha encontrado, pues el Señor debe estar muy furioso contra nosotros, ya que nuestros antepasados no prestaron atención a lo que dice este libro, ni pusieron en práctica todo lo que está escrito en él.
¿Y por qué estaba furioso el Señor? ¿Qué fue lo que le causó tanto impacto a Josías? Si ustedes revisan el libro de Deuteronomio, capítulos del 28 al 30, encontrarán la profecía de qué fue lo que asustó tanto a Josías, sobre todo en el capítulo 29. Fue tanto su impacto que no solo se quedó con lo conmovido en su corazón, sino que de inmediato tomó acción frente a lo que había leído. Y podemos ver aquí cómo hace una primera convocatoria para que vayan y consulten a Dios por el contenido de lo que allí estaba escrito. Si ustedes continúan leyendo el capítulo 22, encontrarán la explicación a lo leído, una profecía de destrucción, pero también una promesa para el rey, y ya lo veremos más adelante. Cuando Josías obtiene su respuesta, él mismo quiso que el pueblo se pusiera en paz con Dios, que se arrepintieran de corazón por su olvido con el Señor. De ahí que decidió convocar a todos los líderes de Judá y de Jerusalén para que se unieran a él en un arrepentimiento genuino ante el Señor. Mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, nos dice así el versículo 1. Entonces el rey mandó llamar a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén para que se reunieran con él. Ahí está el trabajo de un líder, de un verdadero líder espiritual. Involucra a sus ayudantes, a su cuerpo de liderazgo, para que junto con él encuentren la solución a algo que viene hacia ellos. Era vital que los líderes del pueblo escucharan lo que a él le habían leído y que la acción a tomar los implicaba a todos. Miren la importancia de quien está al mando, del que lidera. Esta semana, el viernes para ser más exacta, mientras escuchaba el noticiero del mediodía Notipacífico, me gusta oír las noticias de lo que pasa en Cali y en el Valle. Escuchaba una nota donde se hablaba de una carta que los dirigentes de varios partidos políticos le dirigieron al alcalde Ospina, donde le recomiendan, bueno, no sé si le recomiendan o le exigen, la verdad no recuerdo muy bien, revisar su gobierno, pues este está completamente desenfocado de lo que debe ser su administración. Le hablaban sobre el estado de la ciudad y donde él tiene, donde dicen, ¿no? Le dicen allí que él tiene la mayor responsabilidad por todos los desaciertos en sus decisiones y cómo la ciudad está haciendo pues la Paganini de todos estos errores. Y es que definitivamente, hermanos, el liderazgo tiene un gran compromiso con aquellos a quienes se dirige. Un mal líder echa a perder un grupo de trabajo. Judá, el pueblo de Judá, había tenido pésimos dirigentes. Manasés, por ejemplo, el abuelo de Josías. Sabemos de lo sanguinario y malo que fue este rey, idólatra inclusive. Bueno, no sé si sería por su origen. Recordemos que Manasés era hijo de José, que era hebreo, y de Asenat, que era egipcia. Fue un muy mal rey, y bajo su mando pasaron cosas terribles, como por ejemplo erigir altares a los dioses de Baal. Inclusive él mismo inmoló a uno de sus hijos para dedicárselo al dios Moloc. Imagínense la joyita de líder que tenían en ese momento. Estar al frente de un pueblo como Judá exigía que su rey, su máximo líder, estuviera en lo correcto. Josías, afortunadamente para el pueblo, era un buen rey. Bajo su reinado estuvieron los profetas Nahum, Habacuc, Sofonías y Jeremías, imagínense. Josías convocó a todos sus líderes. Era necesario tomar decisiones importantes frente a lo que había escuchado en la lectura que le hicieron del libro de Dios. Él no iba a continuar ignorando que se debían a un solo Dios, al Señor, al Yo Soy, al Dios que salva. ¿Saben qué significa Josías? Jehová sana. Interesante, ¿no? Veamos la segunda acción, ahí la tienen en la pantalla, lectura de las Escrituras. Allí el rey les leyó en voz alta todo lo que decía el libro de la alianza que había sido encontrado en el templo del Señor. El pueblo había perdido la Biblia hacía mucho tiempo y la habían perdido justamente en el templo. Pero resulta que con una buena acción de su rey, reconstruir el templo, encontraron esa palabra y ese encuentro los llevaría a colocarla como norma de sus vidas. Allí el rey les leyó en voz alta todo lo que decía el libro de la alianza que había sido encontrado en el templo del Señor. Qué interesante, ¿no? En el versículo 10 del capítulo 22, Safán se lo leyó al rey, pero aquí es el rey mismo quien lo lee a todo el pueblo. Un líder que entiende que la palabra de Dios los involucra a todos, no solamente a él. En nuestro medio se tiende mucho a pensar que la evangelización, el discipulado, pues solo es responsabilidad del pastor o la pastora. Para eso los llamaron, para eso se les paga.
Pero algo que encontramos en las Escrituras es cómo el mensaje está a cargo de todas las personas. Si bien en la antigüedad el sacerdote cargaba con la expiación del pecado de todo el pueblo, pues ahora no. Cada uno de nosotros es responsable ante Dios de sus acciones. De ahí que la salvación sea individual, nunca colectiva. Yo puedo ser cristiana y haber alcanzado la salvación, pero eso no garantiza que mi familia también. Cada uno de ellos debe volver sus ojos a Dios. De lo contrario, ahí no hay nada que hacer. La palabra de Dios es lo único que tenemos como un arma, y hace 8 días se los compartía. Es la palabra de Dios la que tiene vida y poder, y más aguda que cualquier espada de 2 filos, recordemos en Hebreos 4:12. El rey Josías lo entendió, y de ahí su afán para que el pueblo se enterara de lo que estaba haciendo mal y regresara a los caminos del Señor. Algo que sus antepasados habían olvidado, y lo leímos en el versículo 13 del capítulo 22. Miren, vayan a consultar al Señor por mí y por el pueblo y por todo Judá en cuanto al contenido de este libro que se ha encontrado, pues el Señor debe estar muy furioso contra nosotros, ya que nuestros antepasados no prestaron atención a lo que dice este libro, ni pusieron en práctica todo lo que está escrito en él. Miren la responsabilidad tan grande que tenemos con quienes serán nuestra continuación. Y hablo de los hijos y de los hijos de los hijos, y así sucesivamente. Nosotros seremos los antepasados de ellos. Y entonces, ¿qué les vamos a dejar? Sería muy triste que pasado un tiempo ellos nos acusen de haber abandonado los caminos de Dios y no haberles enseñado la ruta correcta. Algo que pasó aquí con el pueblo de Judá. La Biblia debe ser el libro de cabecera de todo ser humano desde que empieza a leer. Es una lástima que la cultura solo lo apunte en asuntos religiosos y nada más. Josías mide las consecuencias de lo que está por llegarles. Tanto él como el pueblo tienen que hacer algo para aplacar la ira de Dios y alcanzar la promesa de bendición que los antepasados abandonaron. Allí el rey les leyó en voz alta todo lo que decía el libro. La responsabilidad de la lectura de las Escrituras no recae solamente sobre el pastor el domingo en el culto. Esta debe ser una práctica en casa, desde la cabeza, papá y mamá. Los padres son líderes de la casa, por lo tanto son los responsables directos en el crecimiento de sus hijos al darle la dirección espiritual necesaria para que ellos aprendan a caminar por la ruta correcta. Los líderes de cada ministerio en la iglesia tienen la responsabilidad de la lectura de la Biblia, de compartir sus enseñanzas a quienes están a su cargo. Recordemos lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 14. Miren, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Podríamos parafrasear un poquito aquí y de pronto agregar unas palabritas. ¿Y cómo conocerán las verdades de la Biblia si no hay quien se las lea? Veamos entonces la tercera acción. Ahí la tienen en la pantalla. Renovación del pacto. Luego el rey se puso de pie junto a la columna y se comprometió ante el Señor a obedecerle, a poner en práctica fielmente con toda sinceridad sus mandamientos, mandatos y leyes, y a cumplir las condiciones de la alianza que estaban escritas en el libro. Y todo el pueblo también aceptó el compromiso. El rey Josías, nos dice aquí en la escritura, se puso de pie frente al pueblo y públicamente declaró su compromiso de obedecer la palabra de Dios con lo mejor de su capacidad, o sea, con todo su corazón, con toda su alma. Si leen el capítulo 23 completo, se darán cuenta de las implicaciones que esa renovación del pacto tenía. Josías destruyó completamente todo el culto idolátrico a los dioses que el pueblo seguía. Rompió objetos, quemó altares, derribó las imágenes de los dioses paganos, reduciéndolos a polvo, hasta quemó a los sacerdotes paganos. ¿Cómo no iba a estar furioso Dios con el pueblo? Habían olvidado sus bondades y habían vuelto su corazón a dioses ajenos. Así lo entendió Josías, y por eso procedió de esa manera. Él no negoció los principios de Dios para beneficio propio, como si estaba pasando con el pueblo. Actualmente la relatividad está a la orden del día. Aún los cristianos hemos caído en la trampa de un mundo que racionaliza los principios establecidos en las Escrituras. Se piensa que la modernidad ha dado permiso para los excesos, olvidando que estos
no agradan a Dios. Los valores como la honradez, la honestidad, la sinceridad, la generosidad, el don de gentes, han sido reemplazados por el engaño, la mentira, la trampa, el egoísmo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que todo esto se justifica. El líder del pueblo aquí puso el ejemplo al renovar el pacto. ¿Cómo logras tú que tus hijos hagan lo correcto si no ven en ti el ejemplo? ¿Cómo se logra en una comunidad cristiana que los creyentes lleven una vida de testimonio si la cabeza pastoral no da ejemplo? Jesús logró lo que logró con sus discípulos porque su vida les habló todo el tiempo. Lo que él predicaba, lo hacía. Jesús se dio el lujo de poner en su sitio a los fariseos allá en Mateo 23. ¿Recuerdan? Voy a leerles, aquí tengo los 4 primeros versículos del capítulo 23 de Mateo. Dice: después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. ¿Cómo les parece? Josías renovó el pacto. Se comprometió a seguir fielmente lo que estaba escrito en el libro. Luego el rey se puso de pie junto a la columna y se comprometió ante el Señor a obedecerle, a poner en práctica fielmente y con toda sinceridad sus mandamientos, mandatos y leyes, y a cumplir las condiciones de la alianza que estaban escritas en el libro. Lo significativo aquí, y para tomar como ejemplo, es que el compromiso no quedó solamente en la cabeza del rey, sino que todo el pueblo, dice allí, aceptó también el compromiso. En otras palabras, todo el pueblo aceptó la renovación del pacto. Se comprometieron a que lo dicho por el rey, ellos lo asumirían. La palabra de Dios nos lleva a confrontarnos en nuestras decisiones. Hoy por hoy se ha especulado mucho con el tema de la pandemia, que si es un castigo divino, que si es una paga por la maldad que hay en el mundo. Amados, miren, yo me atrevería a asegurar que no es que sea un castigo divino, pero no descarto la acción de Dios ante lo que el mundo está viviendo en la actualidad. Dios es bueno y generoso, y su misericordia es infinita, pero resulta que también es justo. Él no comparte su gloria con nadie, y lo leemos allá en Éxodo 20, versículos 4 y 5. Miren, se los leo. No te hagas ningún ídolo, ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos. ¿Cómo la vemos? Ahora, no es que le den el aval a las maldiciones generacionales por lo que dice aquí el mandamiento al nombrar padres, hijos, nietos y bisnietos, nada que ver. El asunto es que si los padres no forman a sus hijos en los caminos de Dios, pues ellos también harán lo mismo, sufrirán las consecuencias porque a su vez no enseñarán a sus propios hijos y la cadena continuará. Ese es el punto. El compromiso que el pueblo adquirió ante lo dicho por su rey fue no solamente que leerían la palabra de Dios, sino que también la pondrían en práctica, viviendo de acuerdo con sus normas. Eso es lo relevante aquí. Eso es lo que Dios espera que hagamos. No es solo leerla, es ponerla en práctica. Para que se produzca una verdadera renovación en el corazón, debe haber una convicción de pecado, que solo la palabra de Dios puede hacernos ver. Cuando la Biblia logra esa convicción al interior de una persona, a continuación se ve venir el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Sino el dar la vuelta y dirigirse en la dirección opuesta. Si uno está yendo por un camino equivocado, pues hay que hacer un giro de 180 grados para cambiar de dirección. Judá se comprometió a adherirse a los decretos del rey, en destruir todo aquello que no agradaba a Dios y en seguir al Señor en la lectura y puesta en práctica de su palabra. Y todo el pueblo aceptó también el compromiso, leímos. Ellos hicieron esto en respuesta al ejemplo y liderazgo del rey Josías. No leemos por ninguna parte, y ustedes pueden hacer la lectura de los textos capítulos 22 y 23, no leemos en ninguno de estos capítulos ninguna orden impartida por el rey para que el pueblo hiciera esto. Ellos lo hicieron espontáneamente,
inspirados por su líder, voluntariamente decidieron seguir el ejemplo y el liderazgo de su rey. Quienes estamos frente a una congregación, tanto en el liderazgo pastoral como en el ministerial, este tipo de compromisos no pueden ser ordenados. No podemos obligar a la colectividad a que lo hagan, pero eso no significa que el líder pueda ser un pastor de una congregación o un padre de familia que no dé con su ejemplo la oportunidad de influir lo suficiente para que quienes estén a su cargo tomen la decisión correcta de seguirle en su buen ejemplo. Es evidente aquí, en lo que leemos, que fue la obra de Dios entre el pueblo de Judá, pero Dios trabajó a través del ejemplo y liderazgo del rey Josías. Concluyamos. Renovando nuestro compromiso con lo escrito en la palabra es el resultado de tener nuestros ojos puestos en el Señor. Aquí nos invita este personaje, rey Josías, que hemos estudiado, a hacer qué es lo que hay que hacer delante de Dios, y algo que se logra cuando nuestros ojos están puestos en el Señor, poder renovar nuestro pacto con Él. El pueblo de Israel contó con reyes malos y buenos, y cada vez que había un cambio, el pueblo asumía la dinámica de su nuevo rey. Y así sucede con nosotros hoy por hoy. Dada la dinámica de nuestros líderes pastorales, así mismo asumimos la práctica cotidiana. Les digo una cosa, amados, y se lo digo con mucho temor y temblor. No quisiera pasar a la historia de la iglesia Valle de Lili como una líder que no di ejemplo a la congregación de lectura y práctica de las escrituras. Procuro, como dice la Biblia, presentarme ante Dios aprobada, aunque les confieso que no soy perfecta. Me he equivocado muchas veces y sigo cometiendo errores. Pero le pido a Dios todos los días que no me deje desmayar, que mi ejemplo sirva en algo para que otros le conozcan y sigan sus pasos, no los míos, los del Señor. Una vez en la universidad, cuando yo era estudiante, recuerdo que uno de mis compañeros me preguntó: oye, fulanito de tal es tu pastor. Y yo le respondí: no, mi pastor es el Señor, Él es solamente mi guía espiritual. Yo recuerdo que él me dijo: ¿cómo así? Aclárame eso. Y yo le contesté esto: porque mi pastor nunca se equivoca y jamás me falla. Mi guía espiritual es humano, por lo tanto está sujeto a equivocarse y a fallarme. Si yo pongo los ojos en Él, el día que caiga, yo caeré con Él. El pueblo de Judá renovó su pacto con Dios, no con Josías. Él sí los inspiró para hacerlo, pero nada más. Josías era un líder que estaba haciendo lo correcto ante los ojos del Señor. Así debe ser nuestra praxis hoy. Poner nuestros ojos en el Señor, acudir a su palabra para leerla y ponerla en práctica. Solo así nuestra alianza con Dios permanecerá renovada. Vamos a orar de nuevo delante de Dios para agradecerle por sus enseñanzas. Un rey tan lejano nos deja hoy un ejemplo maravilloso de lo que significa amar con pasión las Escrituras para estar motivados a hacer lo que en ellas está escrito. Que esa sea nuestra consigna de aquí en adelante. Si queremos que en todo nos vaya bien, solo lo lograremos cuando seamos obedientes a las palabras que aquí en la Biblia, mi Biblia, aquí en la Biblia están escritas. Quiero invitarles que ahí donde están, me acompañen en esta oración, cierren sus ojos, inclinen su rostro y le oremos a nuestro Dios en esta mañana con la gratitud propia de un corazón agradecido porque tiene en su poder, tiene en su haber las Sagradas Escrituras. Oremos. Soberano y maravilloso Señor, qué privilegio que hoy nosotros dispongamos de la Biblia, texto maravilloso en donde tu palabra cobra vida y nos lleva a escuchar tu voz y a entender tus preceptos, ordenanzas y promesas. Que así como Josías y el pueblo de Judá, hoy nosotros renovemos nuestro compromiso contigo como congregación que somos. Que asumamos con responsabilidad lo que está escrito en tu palabra sin quitarle ni agregarle nada. Que la consideremos como algo muy sagrado en nuestro corazón. Que vayamos a ella con la pasión con la que hacemos tantas cosas que nos gustan. Solo que la diferencia aquí es que tu palabra nos da vida y propósito. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mi querida familia y queridos amigos que nos acompañaron hoy, gracias por estar de nuevo ahí frente a sus pantallas, participando en nuestro culto de domingo. Tercer domingo, ¿no? Ya de este mes de marzo que nos acerca rápidamente la Semana Santa. De hecho, y aprovecho para invitarles, este próximo viernes 26 de marzo vamos a tener una vigilia, vamos a hacerla de 8 de la noche a 11, son 3 horas, recordemos que
Bíblicamente la vigilia son 3 horas, así que tendremos la oportunidad desde la virtualidad de podernos ver y compartir un tiempo de reflexión en la palabra de Dios, más teniendo en cuenta que se nos avecina ya la Semana Mayor o la Semana Santa. Les deseo que disfruten de este resto de día muy bendecidos, que almuercen delicioso y descansen para que renueven sus fuerzas y así enfrentar los afanes de la semana que inicia. Bendiciones, nos vemos la próxima semana. Peter, ¿qué es la Biblia? La Biblia. Ah, Escucha. La Biblia. La Biblia. Es el libro de mi Dios. La Biblia. En ella solo confío yo. En la Biblia. Peter, ¿puedo cantar yo también? Sí, pero no te equivoques, ¿eh? La Biblia. La Biblia. Es el libro de mi Dios. La Biblia. En ella solo confío yo. En la Biblia. Mira que aquí cambia, ¿eh? Ah, bueno. Lee tu Biblia y ora cada día. Y ora cada día. Y ora cada día. Lee tu Biblia y ora cada día. Y crecerás. Lee tu Biblia y ora cada día. Y ora cada día. Y ora cada día. Lee la Biblia y ora cada día. Y crecerás. Y crecerás. Y crecerás. Lee la Biblia y ora cada día. Y crecerás. Ahora yo puedo cantar también. Claro que sí, Patito, dale. Bueno. La Biblia. La Biblia. Es el